La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump son los únicos candidatos a la presidencia de Estados Unidos con posibilidades reales de resultar electos este martes 8 de noviembre. Según encuestas, la preferencia por ambos se ha mantenido en los niveles similares a lo largo de toda la campaña. Si bien parecía que la exsecretaria de Estado tenía ya asegurada la victoria tras el tercer debate, el margen se ha vuelto a cerrar tras la recuperación del empresario. Ahora, recordemos que para la elección presidencial el sistema electoral norteamericano funciona según el principio del voto indirecto, es decir, el triunfo no dependerá del número de sufragios que cada uno de ellos reciba, sino de la conformación del colegio electoral. Analistas dan por hecho que Clinton se llevará los estados de California, Nueva York, Massachusetts, Maryland, Hawái, Vermont y el Distrito de Columbia, que juntos suman 115 electores. Trump tendría asegurados Alabama, Kentucky, Oklahoma, Arkansas, Virginia Occidental, Idaho, Nebraska, Dakota del Norte y Wyoming, que representan solo 49. En esta ocasión llama la atención que Texas y Arizona, entidades tradicionalmente republicanas, podrían dar la sorpresa y lograr que sus 49 representantes sean demócratas. Una vez más, serán los llamados estados columpio, es decir, aquellos que suelen irse hacia una u otra de las fuerzas políticas, quienes determinen el resultado final. Aún no se sabe el destino de los 120 votos de Florida, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Virginia, Colorado, Iowa, Nevada y New Hampshire. Así las claves de las elecciones 2016.